Hermanos, buenas noches. Qué bendición nuevamente aquí, dándole gracias al Señor Dios Todopoderoso, porque una vez más vamos a entrar a su palabra y vamos a escudriñar, ¿verdad? Todo eso que el Señor tiene preparado para nosotros. Que usted prepárese, porque esta noche usted escudriña la palabra, el Señor le va a hablar y así mismo usted va a ser, ¿verdad? Libre de toda atadura, de todo aquello que todavía está ligado a su corazón, a su cuerpo. El Señor hoy, mis hermanos, va a hacer cosas grandes y maravillosas. Esta palabra va directamente a su espíritu y yo declaro en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach de que usted recibe esa sanidad, también su casa y también su familia. Así que el tema que hoy quiero trasladarle a su preciosa vida y a su familia lleva por nombre Cuando estamos en tierra de muerte. Se oye bien fuerte el tema, ¿verdad? Imagínese usted, dice, cuando estamos en tierra de muerte. Nos tenemos que dar cuenta, mis hermanos, de que nosotros a veces estamos en lugares donde el Señor, mis hermanos, no quiere tenernos. A veces pueden estar orando por usted, pueden estarle dando el consejo, pueden estarle diciendo qué hacer, pero a veces es el territorio donde estamos, donde mis hermanos al Señor le desagrada, porque recuérdese que usted tiene que pelear las batallas, ¿verdad? Cuando el Señor le indica y el Señor le va a decir cómo, ¿verdad? Pero también tenemos que estar en el lugar indicado. Y a veces hay cosas, milagros que el Señor hace, pero en realidad a veces no llega a la bendición como debe de llegar, porque el Señor, recuérdese que hay una demanda de parte de Él y Él sabe a veces por qué nos pide, donde nos dice, vete de tu tierra y vete de tu parentela, porque a veces no estamos preparados para vivir en aquella tierra ni para estar junto a la parentela, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor a veces nos hace esas demandas y a veces el Señor sabe que cuando nos dice, imagínese que nos diga el Señor, vete de tu tierra, es porque a veces venimos, mis hermanos, heredando tantas cosas o en ese lugar se están moviendo tantas cosas que son desagradables de parte de Dios. Que a través hoy de la palabra vamos a entender por qué el Señor nos dice esto. Amén. Entonces, nuevamente, el tema lleva como nombre cuando estamos en tierra de muerte. ¿Sabía usted que Moab, mis hermanos, que era de donde era Ruth, la moabita, esa tierra, mis hermanos, era una tierra de muerte? Ahora usted va a entender a través de la palabra por qué era una tierra de muerte. Antes de empezar, ¿verdad? Este tema, yo en la mañana di la primera parte y ahorita estoy dando la segunda parte porque el Señor me está dando así temas muy profundos y temas un poquito extensos y por eso necesitamos los dos tiempos, ¿verdad? Entonces, para usted que estuvo en la mañana, pues usted entendió muchas cosas y si no, ahorita va a terminar de entender toda aquella explicación que yo le di de por qué, ¿verdad? Se le llama tierra de muerte, ¿verdad? Ahora vamos a entender si nosotros también hemos estado en una tierra así, donde hay muerte y hay esterilidad, ¿verdad? A veces aparentemente la apariencia se engañan, así como cuando se recuerda que el pueblo de Dios llegó con Eliseo y le dijeron, tú puedes ver esta tierra, se ve muy bonita, pero aquí hay esterilidad y también hay muerte. Entonces, Eliseo, mis hermanos, hizo un acto profético. Él vino y dice que pidió una vasija nueva y pidió también sal. Y dice que él vino, mis hermanos, y fue y derramó la sal en los manantiales de aquella ciudad, ¿verdad? Que aparentemente se miraba muy bonita, pero ahí, como le vuelvo a repetir, había muerte y esterilidad. Entonces él dijo, desde el día de hoy, estas aguas, ¿verdad? Él las saneó, las limpió a través de ese elemento que yo sé que él se lo presentó delante al Señor, delante de él, ¿verdad? Y dice que puso sal en las aguas y desde ahí ya no hubo más esterilidad ni muerte. Y recuérdese que el Señor dice que nosotros también somos la sal de la tierra. Entonces, pero cuando nosotros hablamos palabra de Dios,
nosotros podemos traer sanidad, podemos traer, mis hermanos, sanidad no solo a nuestras vidas, a nuestra familia, pero a veces se tendría que hacer un acto profético, mis hermanos, en un lugar de sanearlo, de poner la sal, ¿verdad? Presentándosela primero al Señor, porque es un elemento que no tiene ninguna validez si uno no se lo presenta al Señor y le pedimos que Él lo santifique y luego nosotros en fe podemos hacer ese acto profético que un día hizo Eliseo. Pero no se trata de eso el tema, sino que solo quería hablarle, ¿verdad?, de lo que el Señor puede hacer cuando los lugares son estériles, cuando los lugares, mis hermanos, son que están bajo maldición. Y a veces así podemos estar nosotros estériles. Podemos ser unas personas hasta profesionales que nos hemos esforzado un montón, pero mis hermanos no tenemos ni sabiduría ni para tomar decisiones. A veces tomamos muy malas decisiones y así vivimos de una manera, mis hermanos, de que no hay, mis hermanos, ahí, un dar de frutos, sino que mis hermanos, al contrario, si damos un fruto, lo damos pequeñito y a veces frutos argeñados. Mis hermanos, pasan muchas cosas que a veces nosotros no entendemos. Entonces, le hablaba yo de Moab, porque vamos a leer esta noche, ¿verdad? Así rapidito en Ruth 1, del 1 al 22. Pero antes quiero explicarle de dónde viene este pueblo, ¿verdad? De dónde desciende este pueblo, ¿verdad? Este pueblo, mis hermanos, viene de Moab. eh, Nació o salió, ¿verdad? Un hijo de Lot. Usted se recuerda que Lot era el sobrino de Abraham. Abraham, mis hermanos, cuando el Señor lo sacó de Ur de los caldeos, o sea, del lugar de hechicería y de brujos, mis hermanos, lugar donde se movía mucho eso, el Señor le dijo que él tenía que irse de su tierra, de su parentela, ¿verdad? Entonces, él, mis hermanos, cuando el Señor le dio una orden, pero aún así, él iba con su sobrino Lot. Entonces, mis hermanos, llegó un momento que el Señor decidió el separarlos a ellos. Entonces le dijo a Abraham que le dijera a Lot que él escogiera para dónde él quería ir. Y sé que Lot escogió el lugar, ¿verdad? Las veredas, el lugar más precioso ante sus ojos. Él lo miraba precioso, como muchos de nosotros a veces elegimos lo llamativo, lo que a veces el diablo nos pone como ángel de luz, que se muestra a nosotros como ángel de luz. Entonces, mis hermanos, así nos pasa hoy en día a nosotros. A veces nosotros lo fácil queremos, pero el reconocer a veces nuestros errores no los reconocemos. Entonces, lo mismo le pasó a Lot. Él escogió el lugar al que él le pareció, ¿verdad?, que era el mejor. Y mis hermanos, Abraham, pues tuvo que tomar el camino donde se miraba un lugar que como que no un lugar escabroso, un lugar donde aparentemente, ¿verdad?, ahí no había bendición. Pero yo quiero que usted sepa algo, como yo se lo decía en la mañana, ¿verdad? Como Abraham era el de la promesa, a Abraham fue el que el Señor sacó, mis hermanos, de Ur de los Caldeos. El Señor fue el que lo ayudó, el Señor fue el que en su misericordia y en su amor, Él lo sacó de ahí, de ese lugar de maldición. Y como Él era el que tenía la promesa, entonces, mis hermanos, si Abraham hubiese ido al lugar a donde escogió Lot, mis hermanos, yo sé que toda esa gente quizás se hubiese convertido a Dios, ¿verdad? A través de la bendición que llevaba Abraham. Pero mis hermanos, como se les dijo que escogieran y él escogió ese lugar, pero Lot no era el de la bendición, sino que a quien le tenía la promesa era Abraham, y por eso Abraham le tocó el lugar aparentemente para los demás que no era el indicado, pero para Dios sí, y ahí fue donde Abraham, mis hermanos, se levantó y floreció. Entonces, después usted sabe que él tuvo problemas en ese lugar, que era, mis hermanos, ellos estaban en Sodoma, en Gomorra, donde había, mis hermanos, tanta depravación ahí que el Señor había decidido destruir ese lugar. Entonces, mis hermanos, Abraham decidió ir a auxiliar a su sobrino y a sacarlo de ese lugar.
Entonces, mis hermanos, cuando ellos iban, ¿verdad? Cuando ellos, Abraham los había sacado, la esposa de Lot, ella, mis hermanos, sintió nostalgia, ¿verdad? Así como muchos a veces tenemos nostalgia todavía por las cosas mundanas. Ella sintió, mis hermanos, que le estaban arrancando algo de su vida y volteó a ver hacia atrás. Y para que quedara como ejemplo para nuestras vidas, dice que ella fue convertida en una estatua de sal. Hasta el día de hoy dicen que existe, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿qué pasó? Entonces Lot caminó solo con sus hijas, porque él tenía hijas. Y mis hermanos y ellos decidieron ir a un lugar, ¿verdad? Donde ellos iban a estar solos. Y dice que en ese lugar, mis hermanos, eran como unas cuevas donde ellos fueron a dar. Y mis hermanos, y un día las hijas de Lot, ¿verdad? Se pusieron a pensar, nosotros tenemos que tener descendencia, pero aquí no hay más gente, no hay hombres. Y entonces ellas decidieron, oiga bien, ellas decidieron embriagar al papá. Y mis hermanos, a través de cuando lo embriagaron, ellas tuvieron, mis hermanos, que ver con él, ¿verdad? No les puedo ahondar mucho porque a veces hay niños, ¿verdad? Pero ellas tuvieron que ver con él y de ahí, mis hermanos, de esa descendencia de entre hijas, padres de incesto, de ahí viene, mis hermanos, la descendencia de Moab, porque Moab, mis hermanos, porque mis hermanos Moab era hijo de Lot, ¿verdad? De Lot con sus hijas. Entonces, mis hermanos, esto le voy a decir algo. Ellos, la descendencia de ellos era, mis hermanos también que venían de Canaán. Entonces, mis hermanos, ellos también, si yo le cuento la historia, ¿verdad? Si se recuerda usted de Noé. Noé, mis hermanos, él tenía 2 hijos y uno de ellos se llamaba Cam. Entonces, mis hermanos, Cam también dice en la palabra de Dios que él vio la desnudez de su padre. O sea que ahí, mis hermanos, también hubo incesto y fue algo más tremendo también, mis hermanos, porque ahí hubo violación, ¿verdad? De hijo hacia padre. Entonces, cuando Noé se dio cuenta de lo que mis hermanos, Cam había hecho, ¿verdad? Entonces, él, mis hermanos, lo maldijo. Y de ahí, mis hermanos, de Cam nació, ¿verdad? Él tuvo hijos y a uno le puso Canaán. Entonces, mis hermanos, de ahí viene toda esa descendencia. Y usted sabe que cuando el Señor, mis hermanos, mandó el diluvio, también era porque en esas tierras se movía, mis hermanos, en la tierra había, mis hermanos, también tanta depravación que el Señor había decidido que el mundo, hermanos, tenía que desaparecer y por eso envió él ese diluvio, pero a través de Noé, ¿verdad? Que era un hombre que obedecía a Dios, por él, ¿verdad? Él y su familia fueron salvados, pero mis hermanos, el Señor, lo que hoy en día también está viendo, mis hermanos, es la depravación que se está viendo. Y no solo, mis hermanos, en el mundo, sino que en las mismas iglesias, mis hermanos, porque nosotros mismos que decimos ser Dios, que somos del cuerpo de Cristo, que decimos que amamos a Dios, hermanos, cometemos tantos errores. Mire cuánta gente, mis hermanos, que no está en un orden en sus vidas y les da igual, mis hermanos, que su familia se destruya, les da igual, mis hermanos, que las cosas lleguen hasta donde lleguen, pero no quieren, mis hermanos, obedecer a Dios. Y a veces se les va el tiempo de verlo hecho y después se lamentan y quisieran que Dios arreglara las cosas, pero ni siquiera reconocen delante de Dios que le han fallado a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, de ahí viene todo esto, ¿verdad? Por eso, los moabitas, mis hermanos, por eso se le llama tierra de muerte, porque en Moab, mis hermanos, ahí adoraban a otros dioses. ¿Se recuerda cuando el Señor también sacó al pueblo de Israel? Mis hermanos, esa fue una ordenanza que él le dio al pueblo, que ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Oiga bien, pero que ellos tenían que exterminar a todos los hititas, a los jebuseos. Mis hermanos, él les mencionó, ¿verdad?
todos esos pueblos que tenían que ser exterminados porque eran pueblos que ofendían a Dios, que venían, mis hermanos, eh, de toda esta descendencia de Cam, ¿verdad? Que era Canaán, y ahí habían diversas clases de pueblos, como le digo, los jebuseos, los hititas, permítame, ahorita se los voy a mencionar. Venían los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los geseos. O sea que mis hermanos, y habían muchas ramas más que de ahí salían, mis hermanos, pero era toda esa gente estaba contaminada. Gente, mis hermanos, idólatra, gente, mis hermanos también impía. Dice en la palabra de Dios que ellos eran unos impíos, mis hermanos actuaban impíamente. ¿Sabe por quién es el impío? Que conociendo la palabra de Dios le da igual ofender a Dios. Quieren las bendiciones, pero mis hermanos, pero no quieren hacer nada para reconocer que estamos mal delante de Dios. Entonces, usted ya entendió por qué esto. Entonces, ahora quiero que leamos en Ruth 1, Ruth 1 del 1 al 22. Entonces, mire lo que dice en Ruth 1. Dice la palabra de Dios. Dice, en el tiempo, dicen que los jueces gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa, sus 2 hijos, y el hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Mijón y Milión, todos ellos efrateos de Belén, de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. ¿Qué pasó? Cuando llegaron a esa tierra, ¿qué dice? Que ellos se quedaron a vivir ahí. O sea que, mis hermanos, así como hoy en día, nosotros a veces sabemos que en aquello que donde estamos moviéndonos no le agrada a Dios, pero nos acostumbramos y ahí nos quedamos porque no queremos hacer nada, ¿verdad? Mire qué simple fuera solo clamar a Dios y pedirle ayuda y el Señor nos ayudaría. Pero dice, pero murió, dice Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Entonces se casaron con unas mujeres moabitas. La una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Después de haber, dice, vivido ahí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quiñón. Y Noemí se quedó viuda sin hijos. O sea que aquí empezaron a pasar los acontecimientos. ¿Qué pasó? Dice que Noemí se quedó sin esposo y se quedó, ¿qué? Sin hijos. Entonces ya en ese momento, mis hermanos, dice que Noemí dice que regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque ahí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo y al proveerles alimento, y salió pues con sus 2. Ella, mis hermanos, cuando vino este dolor y esta devastación, porque ahí lo miramos nosotros, ¿verdad? Así, ay, sí, Noemí se quedó sin esposo y se quedó sin hijo, la historia. Pero mis hermanos, pongámonos en ese momento, como dicen, en el zapato de Noemí. Imagínese usted, en una tierra extraña, en una tierra que no era la tierra donde Dios, mis hermanos, quería tenerla. Pero ella, yo sé que ella, mis hermanos, a través de ese dolor, entiendo yo que ella clamó a Dios y le pidió ayuda a Dios. Dios le abrió los ojos del entendimiento, y cuando le abrió los ojos del entendimiento, mis hermanos, ¿qué pasó? Ella, mis hermanos, se dio cuenta que el Señor había mandado su ayuda, mis hermanos, a Judá, de donde ella venía. O sea, mientras todos mis hermanos quizá, ¿verdad? Ellos se acomodaron ahí y ahí estaban, ¿verdad? Pasándola, como dicen. Mis hermanos hasta se establecieron, dice. Ella no se daba cuenta de la bendición que Dios había dado a su pueblo, porque mis hermanos, aquí el Señor está hablando y está diciendo, ¿verdad? Que ella se dio cuenta,
Entonces dice que ella emprendió camino, ella, mis hermanos, ¿qué hizo? Yo sé que ella le pidió perdón a Dios, se retractó y le dijo, Señor, perdónanos por no haberte creído, Señor, no nos teníamos que mover del lugar donde no nos teníamos que mover, sino que iba a venir la ayuda, porque la ayuda siempre sabemos que para nosotros los hijos de Dios viene de lo alto. Señor, a veces nos tiene que pasar a desiertos. Mis hermanos, tenemos que pasar, como yo les decía también en la mañana, ser pasados a veces por las aguas, por el fuego, porque tenemos que pasar, porque el agua es para limpiar y el fuego es para purificar. Y mis hermanos, el Señor prueba los corazones. A ver hasta dónde está nuestra firmeza, a ver hasta dónde nosotros decimos que verdaderamente amamos a Dios, porque por eso mucha gente solo de labios lo ama, pero el corazón está puesto en otro lugar, está puesto en otras cosas, porque se ve palpablemente, mis hermanos, cuando no somos obedientes a Dios, cuando no somos fieles a Dios, cuando Dios nos demanda algo. Imagínense, a veces Dios nos demanda un tiempecito nada más, y el tiempo para Dios nos cuesta tanto, porque ahí nos agarra dolor de esto, nos agarra cansancio, nos agarra de todo, nos tenemos hambre. Mis hermanos, imagínense que usted a la iglesia sabe que va a llegar a recibir bendición, y a veces, mis hermanos, ni eso no queremos, sino que nos cuesta tanto, nos tienen que rogar, nos tienen que decir un montón para poderlo hacer, mis hermanos, y siempre escudándonos que porque hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y que no tenemos tiempo ni de ver las prédicas, o sea, no hacemos un tiempecito. Nunca, mis hermanos, hacemos las cosas cuando Dios nos las demanda, porque las cosas no se hacen cuando yo quiero, sino que cuando Dios, ahorita este es el momento, porque Él lo que ve es la intención, mis hermanos, del corazón, y también la obediencia. Entonces, si usted se da cuenta, aquí esta mujer regresó, pero mis hermanos, no le voy a leer todo ahorita la historia, sino que solo se la voy a relatar un poquito por falta de tiempo, porque tenemos que entrar a otras citas bíblicas. Pero mis hermanos, él en ese momento, ella lo que hizo en ese momento, ella les dijo a sus nueras que mejor ellas regresaran a su casa, ¿verdad? Porque ella sentía que ella no les podía, mis hermanos, ofrecer nada, ¿verdad? Ella sabía que ella se había quedado sin descendencia, o sea, ella dijo que, ¿qué vamos a hacer nosotras tres ahorita solas? Entonces, mis hermanos, su decisión fue, yo me regreso a mi tierra, y ellas que regresen a su casa, a la casa de sus padres. Y luego les dijo ella, ¿verdad? Como ustedes fueron tan fieles con mis hijos, ¿verdad? Y quizá ella, ¿verdad? Noemí conocía, mis hermanos, ella sabía que en ella, mis hermanos, había una bendición, porque era del pueblo de Dios, y nosotros así nos tenemos que sentir bendecidos, porque somos hijos del Dios Altísimo, somos del pueblo de Dios, somos su linaje escogido, somos somos parte de la nación santa. Entonces, mis hermanos, yo sé que Noemí todo eso lo pensó y dijo, ellas le fueron fiel a dos hijos del Dios Altísimo, ¿verdad? Porque recuérdese que ahí la decisión la tomó Elimelec, el esposo de ella. Él fue el que tomó la decisión, mis hermanos, y ella, ¿verdad? Tuvo que quizá caminar, ¿verdad? Aunque no era el caso, porque ella, ¿verdad? De repente no oró, no clamó para que, mis hermanos, el Señor pusiera estorbos y Elimelec no saliera de la tierra de Judá, sino que juntos fueron todos. Y recuérdense a qué llevaron, mis hermanos, a su descendencia, a terminar con su descendencia, porque ahí murieron sus hijos. Entonces esta mujer, ¿verdad? Dijo, ustedes le fueron fiel a estos hombres, así que regrésense, y Dios, ella sabía que Dios les iba a dar algo especial a ellas. Entonces, mis hermanos, ellas lloraban, dice, y ellas le dijeron que ellas iban a ir con ella, porque estas mujeres, mis hermanos, si ellas se casaron con estos hombres, con los hijos de Noemí, quiere decir que ellas ya habían recibido al Dios Todopoderoso también en su corazón. Ellas habían dejado todos esos dioses malolientes, ¿verdad? Y ellas habían recibido al Señor en su corazón. Entonces ellas querían seguir, pero Noemí les dio la opción, ¿verdad? Entonces dice que Orfa sí regresó, pero Ruth no. Ruth, hubo algo, mis hermanos, tan precioso que ella le dijo, mire aquí en el 16, pero Ruth dice, respondió, no insistas en que te abandonemos o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Entonces, mire cómo estaba Ruth, qué convicción la que tenía Ruth. Ruth se había enamorado de Dios, y eso es lo que Dios ve en el corazón, mis hermanos.
Cuando hay una persona enamorada, mis hermanos, del Dios Todopoderoso, esa persona, mis hermanos, no va a tambalear, no va a titubear. Mire, mis hermanos, en las parejas existe eso. Mire, cuando mis hermanos, hay una pareja, ¿verdad? De enamorados, eh, quieren alcanzar algo, quieren hacer algo, mis hermanos se lo proponen y lo logran. A veces, mis hermanos, tal vez hay oposiciones y esas oposiciones, la pareja ¿verdad? Las traspasa, no importa a veces lo que tengan que hacer, pero lo hacen por amor, ¿verdad? Por amor, dicen ellos. Entonces, mis hermanos, ¿qué más nosotros no tendríamos que hacer por nuestro Señor? Mira, esta mujer dijo, no, yo voy a ir a ese lugar del Dios que a mí me hablaron, del Dios que yo conocí, ¿verdad? Yo me volví a ellos y ella se hizo esposa, ¿verdad? Y si Noemí les dijo, ustedes le fueron fieles a estos hombres, quiere decir que ellos le fueron fiel también al Dios de estos hombres, mis hermanos. Entonces, Noemí, como le digo, Ruth, mis hermanos, regresó con Noemí y ella le dijo, tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Ella declaró que su Dios era su Dios. Y mire, mis hermanos, por eso que hizo Ruth, ¿verdad? Ruth, mis hermanos, recibió la bendición, aun cuando ella venía de la tierra de Moab, de tierra de muerte. Si así fuéramos nosotros, mis hermanos, aún viniésemos de donde viniésemos, mis hermanos, viniésemos heredando lo peor, viniéramos de lo peor. Pero mis hermanos, pero si nosotros reconociéramos al Dios vivo y nosotros le somos fieles a ese Dios todopoderoso, ¿cuántas cosas grandes Dios no haría con nosotros? Si usted lee toda la historia de Ruth, usted vio que Ruth terminó con glorias y victorias, mis hermanos. ¿Y de dónde vino esa descendencia, esa estirpe santa, mis hermanos? De Ruth, la moabita, mis hermanos, viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta, mis hermanos, aquí, en este relato, ¿verdad? Ruth decidió regresar con Noemí. Pero mire, quiero que usted note algo en esta palabra. Vamos a leer también aquí en el 20, dice que, perdón, vamos a leer en el 18 para comprender mejor. Dice, al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron, dice, caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí? Se preguntaba la gente. Se preguntaban las mujeres, dice, del pueblo. Ya no me llamen, dijo ella, Noemí. Repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor y me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Pero mire, ¿cómo venía Noemí? Eso es lo que yo quiero que usted note. Cuando estamos en tierra de muerte, cuando estamos en el lugar equivocado, cuando, mis hermanos, nosotros no esperamos la bendición. ¿Se recuerda cuando nuestro amado Jesucristo habló con sus discípulos y les dijo, cuando él, mis hermanos, ya los iba él a dejar, les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre de ustedes? Porque ellos, mis hermanos, estaban instruidos, ellos estaban enseñados, el Señor les había enseñado, les habían visto milagros, prodigios y tantas cosas bellas y maravillosas que el Señor hizo, mis hermanos, para que ellos aprendiesen y ellos siguieran con la misión, mis hermanos, o la comisión que el Señor había encomendado de ir y hacer discípulos a las naciones. Oiga bien, pero ellos sin el Espíritu Santo, ellos no podían hacer nada, porque en ese momento, mis hermanos, ellos por eso una vez les dijo, cuando al Señor, ¿verdad? Lo criticaban, a nuestro amado Jesucristo lo criticaban y le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le dijo. Y nosotros sí ayunamos, y también los discípulos de Juan. Entonces, mis hermanos, él les dijo, cuando se les sea quitado el novio, ¿por qué? Porque, mis hermanos, él era la presencia viva, él ahí estaba con ellos, él andaba con ellos, él los estaba formando, los estaba enseñando, pero después les dijo, va a venir alguien más, le dijo, que va a ser
el que, ¿verdad? El que les va a ayudar, el consolador, el libertador, que era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, pero ellos tenían que estar, ¿verdad? Les dijo, no se muevan de Jerusalén. O sea que, mis hermanos, el Señor, para poder nosotros cumplir con una comisión o una misión que el Señor nos encomienda, nosotros tenemos que estar armados, llenos del poder del Espíritu Santo. Pero una persona no puede estar armada ni tampoco llena del Espíritu Santo si no muere a su propio yo, mis hermanos, si nunca reconoce sus faltas, si nunca, porque solo con la presencia de Dios, mis hermanos, es cuando se van a pelear las batallas. Nada, mis hermanos, yo puedo ser muy, una persona que puedo conocer la Biblia, toda me la puedo conocer, pero si yo no la vivo, si yo no hago lo que la Biblia dice, yo solo la puedo saber solo por saberla. Es como que un médico, ¿verdad? Mis hermanos, aprenda a curar, pero el médico fuma, toma, anda con una y con otra mujer. Será, mis hermanos, que se está cuidando su salud, porque mis hermanos, hasta eso la gente deteriora. Mis hermanos, yo he visto personas que a veces trabajan en los hospitales con la misma bata, mis hermanos ahí salen a la calle a fumar y ya se fuman su cigarro y ya entran y puesto que llega un enfermo ahí y le dice, miren, no vaya a estar tomando, no vaya a estar fumando porque esto le trae esto. Mis hermanos, o sea, como se cumpliría ahí la palabra, ¿verdad? No nos podrían decir, médico, cuídate, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a veces así somos nosotros en las cosas del Señor. Queremos que los demás hagan lo que nosotros, mis hermanos, todavía no hemos ganado un derecho, porque sabe que una persona cuando Dios la levanta, cuando Dios, mis hermanos, la elige, ¿verdad? Así como usted ha sido elegido para salvar a su familia, y yo espero que usted se sienta así, que a usted Dios lo eligió para mis hermanos, una misión grande en esta tierra. No solo su familia, sino que también, mis hermanos, hay tanta gente necesitada. Por eso dice la palabra de Dios, la mies es mucha, hay tanta necesidad y los obreros son pocos, porque mis hermanos, un obrero, ¿verdad? Todo el tiempo está, mis hermanos, pidiendo al Padre que le dé ayuda para poder ayudar a los demás. El obrero todo el tiempo está trabajando en la obra de Dios. Pero mis hermanos, nosotros a veces una cosa hacemos y ya no queremos hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, no tenemos paciencia. Entonces, si se da cuenta, el Señor les dijo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Esperen al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer. Entonces, aquí nos damos cuenta que Noemí se llenó, mis hermanos, de amargura. ¿Qué dijo ella? Salí con las manos llenas. Ella salió con su esposo, con sus hijos, hermanos, y regresó sin nada. No iba a haber descendencia, pero el Señor en su misericordia y en su amor, yo sé que ella reconoció, porque mire, ella ahí hasta dijo, no me llamen ya Noemí, porque ahorita no tengo claro qué quiere decir el nombre de ella, pero mis hermanos, el nombre de ella es una bendición. Entonces, pero les digo algo, ¿verdad? En ese momento ella decía, llámenme Mara, dijo ella, porque mis hermanos, Mara quiere decir amargura. Entonces ella estaba amargada espiritualmente. En ella, mis hermanos, ya no posaba el Espíritu de Dios. Ella, mis hermanos, no tenía esperanza. Por eso, mira a sus nueras, no, regresense. Le dijo, que yo ya para ni que si ya soy vieja, le dice yo, ¿qué puedo yo hacer por ustedes? Nada, regresense. Pero mire, ahí hubo una libertadora, una defensora, una mujer valiente y esforzada que se levantó. Así espero que hayan muchas Ruth que en este momento se están levantando. Muchos hombres, mis hermanos, que en este momento también se están levantando para pelear la buena batalla de la fe. Entonces, ya nos dimos cuenta por qué, mis hermanos, de dónde viene el pueblo de Moab, por qué está ese espíritu. Y a veces, mis hermanos, así estamos nosotros todavía, en tierra de muerte, donde hay esterilidad y donde hay muerte. Los hijos muertos espiritualmente, cometiendo pecado y creen que lo que hacen no es pecado. Mis hermanos, la gente haciendo cosas que creen que son buenas cuando son malas ante los ojos de Dios. Entonces vamos a ir a otra cita bíblica y ahora vamos a leer en Isaías 58:14. Dice la palabra de Dios en Isaías 58:14.
perdón, vamos a ver, Isaías 58, del 6 al 14, perdón, del 6 al 14. Entonces dice aquí la palabra de Dios. El ayuno que he escogido, dice, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar la correa del yugo? ¿Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo? Mira lo que el Señor nos está demandando aquí. Dice, ¿ya se dio cuenta cuál es el ayuno que le agrada al Señor? El ayuno ese que hacemos nosotros de solo aguantar hambre por aguantar y nunca reconocemos nuestros errores, nunca morimos a nuestro propio yo, nunca, mis hermanos, todo el tiempo. Estamos, mis hermanos, reflejando amargura en nuestro corazón. Y mire lo que dice, el ayuno no es que he escogido yo, no es más bien romper las cadenas de injusticia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No tendríamos ni de qué estar ayunando, porque si el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Qué tenemos que hacer? Quebrantar, ¿qué dice? Todas, ¿qué? Cadenas de injusticia. Si mis ancestros hicieron injusticia, si nosotros sabemos que es gente que deshonra a Dios, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pedir perdón. Yo lo he predicado aquí, no una, no que un montón de veces, y si Dios me está poniendo a repetirlo, es porque, mis hermanos, muchos de nosotros todavía no lo hemos hecho, no hemos creído, no hacemos el tiempo. Mis hermanos, tenemos que pedir perdón por toda esa gente que ha deshonrado a Dios, que iba tras dioses ajenos. Si usted ha tenido gente, mis hermanos, que incluso muchos venimos de gente que Dios les dio, mis hermanos, privilegios, que Dios les dio dones y mis hermanos usaron mal esos dones, esos privilegios que Dios les dio, mis hermanos, les dio para que ellos fueran los libertadores de muchas generaciones, mis hermanos, pero ni la generación de ellos, ni sus propios hijos pudieron salvar, mis hermanos, menos iban a poner un hasta aquí a todas esas cadenas, porque cadenas es lo que venimos, mis hermanos, arrastrando ancestralmente. Entonces, mis hermanos, no dice el Señor que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso el Señor hoy nos está hablando aquí, le está hablando a usted, me está hablando y me ha hablado a mí. Tenemos que seguir, mis hermanos, peleando esa batalla de la fe, porque tenemos la fe y la confianza de que el Señor no miente ni se arrepiente y que la obra que Él empieza, Él la termina, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que saber qué es lo que nosotros estamos peleando, mis hermanos, porque no solo es orar por orar y hacer por hacer las cosas que a veces hacemos. Por eso es el Señor, para mí el mejor ayuno que ustedes pueden hacer, la mejor ofrenda que ustedes me pueden dar, es que ustedes se pongan a la brecha, de que ustedes hagan esto, que dice, es más bien, dice, romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo. O sea, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros nos quitemos ese yugo y que ayudemos a quitarle el yugo a los demás. Porque a veces, mis hermanos, solo señalamos, juzgamos. A veces hay hijos, hay hijas, mis hermanos, un mal comportamiento que ellos tienen, mis hermanos, a veces no es porque ellos quieran, es algo que nosotros mismos les pusimos un yugo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nunca quisimos salir de tierra de Moab, de tierra de muerte, mis hermanos, de tierra, mis hermanos, donde se ha movido la injusticia, la maldad, donde mis hermanos andaban toda esta gente tras dioses ajenos. Ya se dio cuenta ahora, mire, en nuestras familias muchas veces, mis hermanos, incesto y calladitos. Nadie dice nada y nadie, mis hermanos, se pone a la brecha de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, por mi descuido, Padre, pasó esto. Porque, mis hermanos, el diablo es bueno, mis hermanos, para manipular. Porque poderoso es Dios para sacarnos, mis hermanos, de cualquier situación, de cualquier tribulación, y la gente busca a veces los medios más fáciles. Mis hermanos, imagínense usted, yo le voy a decir algo. Si una madre le clama a Dios, sirve a Dios, honra a Dios, busca a Dios, mis hermanos, pero de veras no es para perder el tiempo. Mis hermanos, Dios le podría dar su sustento, le podría dar, mis hermanos, el tiempo para cuidar a sus hijos. Y no pasaran estas cosas. Pero ¿qué pasa? Mis hermanos, hay personas, mis hermanos, que a veces prefieren mejor estar en la calle y no estar en su casa, porque, mis hermanos, las cosas de la casa no les gusta hacerlas. Yo bendigo a aquellas que hacen, mis hermanos, cuidan su casa y también, mis hermanos, trabajan afuera. Qué bendición, porque sí se puede hacer.
Pero mis hermanos, lamentablemente hay gente, mis hermanos, que prefiere mejor estar en la calle y nada más decir que son mamás, que son esposas, o esposos, que son esposos, que son papás, y ni están porque el tiempo lo pasan más con otra gente que pasarlo con su. Mis hermanos, el Señor dice, hasta cuando una pareja, mis hermanos, se casa, dice, dejarás padre y madre porque ustedes se van a volver una sola carne, porque el Señor quiere que haya, mis hermanos, que más familias, y somos nosotros los que estamos formando una familia, estamos obedeciendo a Dios. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Nunca queremos cortar esos cordones umbilicales, ahí queremos estar metidos en tierra de Moab, de tierra de muerte. Por eso, si usted ya conoció al Señor, el Señor le ha dado la oportunidad, salga de tierra de muerte, y mis hermanos, y libere a sus generaciones, porque aquí el Señor le está diciendo, no es más, dice, que tú vengas y rompas esas cadenas, que desates, dice, la correa del yugo, poner en libertad a los oprimidos, porque mis hermanos, una gente, mire qué fue lo que hizo Abimelech cuando mis hermanos llevó a su esposa y a sus hijos a ese lugar. Oprimió a esta mujer, a Noemí, ¿sí o no? ¿Qué dijo Noemí? Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque ahora soy la amargada. ¿Cómo estaba ella? Oprimida. ¿Cómo estaba ella? Sin esperanza. Así hay mucha gente, por eso no cree en Dios. Ah, sí. Así que Dios aquí, que Dios allá, hasta se burlan de otros, pero no es porque ellos quieran. La gente que tiene esos comportamientos, mis hermanos, es el enemigo el que está obrando ahí, pero uno, mis hermanos, tiene que ser más inteligente, mis hermanos, porque somos hijos del Dios Altísimo. Por eso dice que Él es el dueño de todo, mis hermanos, hasta de la inteligencia. Nosotros tenemos que ser inteligentes y saber quién es el que está hablando. Sabemos que está hablando ahí el puro enemigo, pero mis hermanos, Cristo venció a toda potestad y Cristo fue el que venció al enemigo y burló a la misma muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender la palabra. Aquí la palabra nos está diciendo. Dice, y poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo? ¿Pero qué hacemos? A veces los mismos padres desnudan a sus hijos, mis hermanos, hablando de sus hijos, cuando no les da pena ni vergüenza, mis hermanos, que lo que están sufriendo, lo que están pasando ha sido porque nadie se ha puesto a la brecha. No le estoy diciendo, ay, por lo que usted hizo, por lo que usted ha hecho. Si Dios no está juzgando a nadie ni señalando a nadie, no. ¿Sabe por qué el Señor, mis hermanos, a veces nos confronta? Porque somos gente que no queremos hacer nada, porque la solución ahí está. Dios no está juzgando a nadie, porque usted no pudo dar nada, papá, mamá, de lo que a usted no le enseñaron. Ni su papá ni su mamá, no lo culpe, no le dieron lo que ellos tampoco nadie les dio. O sea que esta es una cadena, mis hermanos, que se tiene que romper. Y a usted Dios lo ha elegido para romper todas esas cadenas de maldad, de iniquidad. Todo eso, mis hermanos, que venimos, ¿verdad? Atrayendo, como le digo, mire, incestos, la gente, mis hermanos, va tras otros dioses. Cuando usted se sienta así, que usted, mi hermano, usted en su pensamiento, ay, pero si yo no hago esto, no paso, no como, no esto, aquí y allá. Entonces, mis hermanos, es porque no hay un creer. Ah, no importa. Me olvido de Dios. Y Dios sabe y Dios conoce. No, mis hermanos, el que quiere de veras buscar a Dios hace esfuerzos y después Dios mismo le da ese tiempo hasta para que usted lo tenga. Pero hay gente que el Señor mismo le quita el tiempo para que ya no vaya a su casa, porque Dios, mis hermanos, quiere sobras. Y nosotros no podemos estar entre dos dioses. Amén. Entonces, mis hermanos, fíjese, quiero que usted sepa algo. Fíjese que aquí en Moab, ellos, mis hermanos, adoraban a dioses, ¿verdad? Que era el dios Kemus, ¿verdad? Usted lo lee en la palabra y ahí dice. Pero, mis hermanos, yo quiero que usted sepa quién era este Kemus. Kemus dice que, mis hermanos, también podemos decir que había otro dios ahí que ellos adoraban que se llamaba Baal Peor, así se llamaba. Así, bueno, yo así lo leo, ¿verdad? Pero no sé exactamente, no sé cómo se parafrasea, pero yo se lo estoy leyendo así como lo dice en la palabra. Entonces, mis hermanos, dice que ellos lo miraban como la diosa de la fertilidad. O sea que este aparentemente era hombre, pero al mismo tiempo era mujer. O sea que eran las dos cosas. Entonces, mis hermanos, dice que es la misma diosa,
que ellos le llamaban la diosa del amor y de la fertilidad. Le daban, dice, ofrenda dando a sus niños. Oiga bien, usted se recuerda cuando a Quemus le ponían, ¿verdad? Para lo que a veces se recuerda, así como ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Vienen esas películas de que pasan para los días de la Semana Santa, donde pasan, ¿verdad? La película esa de Ruth, y que se recuerda que cuando ella estaba en ese lugar, donde ahí mis hermanos a los niños o a las niñas las pasaban, las entregaban, ¿verdad? A ese Dios y las quemaban. Entonces, mis hermanos, a través de indagar un poquito, ¿verdad? A través de lo que ellos hacían, dice que ellos daban a sus niños recién nacidos, dice las mujeres, dice que hasta en una fila ellas se formaban y dice que una a una iba pasando a sus hijos, dice, por el fuego hasta incinerarlos. O sea que mis hermanos, hasta que quedaba las puras cenicitas, ¿verdad? Esas eran las ofrendas, que mire hasta dónde iba esa aberración, pero ¿quién era que los tenía tomados? El puro enemigo, que es lo mismo que hace mucha gente, que a veces prefieren mejor, dice, es que si yo no hubiese hecho esto, dice, mi hijo no estuviera como están mis hermanos, a veces los hijos perdidos, y la gente, mis hermanos, pensando que si no hubiese hecho eso, mis hermanos, y poderoso es Dios, cuando uno busca a Dios, ama a Dios, Dios, mis hermanos, da su protección y da su bendición. Pero nosotros deshonramos a Dios cuando nosotros creemos que Dios no es capaz de podernos ayudar. Entonces, mis hermanos, esta gente, así de esa manera, es como que nosotros también haga de cuenta que ponemos a nuestros hijos ante el peligro. Es como que usted lo estuviera poniendo como ofrenda al puro diablo. Así como estos hacían, así, mis hermanos, esas eran las aberraciones que ahí en ese lugar de Moab se movía. Dice que ellos hacían culto a esta deidad, ¿verdad? Y dice que ellos la llamaban, ¿verdad? Que también era la que daba vida, la fertilidad, así como la exaltación del amor a los placeres carnales. O sea que ellos, mis hermanos, ya sabían que era lo que les ministraban esos dioses y ellos lo sabían y a ellos les encantaba. Por eso se da cuenta, ¿por qué? Porque viene de la depravación de incesto. ¿Cuántos incestos hay en los hogares, mis hermanos? De todo lo que adulterios, fornicaciones, mire todo lo que atraemos. A veces hay padres y hay madres, mis hermanos, que ni saben verdaderamente qué están haciendo sus hijos en las redes, ni saben qué salen a hacer sus hijos a la calle. Ay, no, pero mi hijo no, mi hija no. Mis hermanos, estamos con los ojos todavía vendados. Donde hay adulterio, donde ha habido adulterio, mis hermanos, si nadie se pone a la brecha, mis hermanos, cosa seria, porque en la misma persona que anda en fornicación, que anda, mis hermanos, en pecado, lleva ese mismo pecado a sus hogares y todavía, peor todavía. Amén. Entonces dice, se le conoce también como la diosa Astarte o diosa Acera, representando a un hombre o una mujer, a las dos cosas. Esto vino de los cananeos. Los judíos adoptaron este Baal cuando ellos entraron a Canaán. ¿Se recuerda cuando el Señor les dijo que iban a poseer la tierra y ellos entraban a la tierra de Canaán? ¿Qué hicieron ellos? Adoptaron esos dioses ajenos. El Señor se los advirtió, el Señor les dijo, tenían que ser exterminados, pero no, ellos no hicieron caso, la rebeldía, lo mismo. Dios dice, no tienes que estar en fornicación, no tienes que cometer adulterio. Y a veces el adulterio, mis hermanos, no puede ser físico, sino que hay un adulterio, mis hermanos, espiritual. Cuando la gente va tras otros dioses, cuando dejan a Dios, mis hermanos, por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, entonces quiere decir que cuando esto sucede, que adoptamos dioses ajenos, viene muerte espiritual y la gente comete tantos errores que, mis hermanos, que ni cuenta se da de lo que está cometiendo. Amén. Y recuérdese que era lo que yo le había explicado, ¿verdad? Canaán, o sea, venía de la descendencia de Cam, ¿verdad? O sea que Canaán era el hijo de Cam, o sea, nieto de Noé. Entonces, mis hermanos, y de ahí se deriva lo que yo le decía, que también de ahí salen, mis hermanos, todos los que el Señor dijo que tenían que destruir, a los jebuseos, a los jereceos, a los amorreos, a los hititas y a los, bueno, fereceos ya se los mencioné.
Ya leímos aquí en Isaías 58, yo creo que todavía no hemos terminado, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Entonces dice aquí en el 9, en el 8, si así dice procedes, oiga bien, dice, mire pues, dice aquí que si nosotros procedemos así de esa manera como Dios nos está pidiendo, que tenemos que quebrantar los yugos, tenemos que sacar en libertad a los oprimidos y romper toda atadura, dice el Señor. Si así procedes, dice en el 8, Isaías 58, 8, dice, si así procedes, tu luz despuntará como la luz de la aurora. Al instante llegará tu sanidad. Tu justicia se abrirá en el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás, dice, al Señor y Él responderá. Pedirás ayuda y él dirá, aquí estoy. ¿Cuándo va a ser eso? Hermana, pero ¿qué puedo hacer si yo, lo que quiero es que nada más oren por mí? No, hermano, aquí está hablando el Señor. Hay que reconocer, hay que quebrantar. Ay, es que esta muchachita, dice esta muchachito, como es de insolente, como es no sé qué. Y así somos nosotros delante de Dios y no reconocemos. Y mira, hay gente que está oyendo la palabra y no la reconoce. Todas las actitudes tenemos un espejo que dice al descubierto. Pero muchos dicen, miran el espejo y de ahí se van y se les olvida cómo se vieron. No, mis hermanos, y el espejo ahí va a estar hasta que nosotros, mis hermanos, reconozcamos delante de Dios. Así estoy yo, Señor. Así estoy yo contigo, Señor. Por eso yo he atraído esto. Por eso yo he atraído muerte espiritual a mi casa. Hermanos, si es fácil solo reconocer, no aquí el Señor está diciendo. Entonces dice, brillará tu luz y será, dice, como la luz de la aurora, que va a ir, ¿qué? De aumento en aumento. O sea, bendición tras bendición. Llamarás al Señor, dice, y Él te responderá. El dedo acusador, porque buenos para acusar somos, pero que nos acusen no nos gusta. Cuando, mis hermanos, de repente alguien nos dice, a veces hasta los mismos hijos, alguna cosa no nos gusta. ¿Qué después hacemos? Acusamos, porque nos la llevamos, ¿verdad? No me respeta. Tampoco le estoy diciendo a usted, hijo, haga eso, dígale sus verdades a su papá. No, hijos, no cometan el mismo error. No juzguen, no señalen. Corran por su vida. Salgan de Egipto. Salgan de tierra de Moab. Salgan de tierra de muerte. Busquen la presencia de Dios. Y ustedes van a ver si el Señor no los va a llamar a ustedes libertador. Así como lo llamó a Moisés libertador. A él el Señor, mis hermanos, decidió darle a él esa bendición, esa unción de ser el libertador de su pueblo. El Señor también le está diciendo a usted, yo quiero que tú seas el libertador. Pero no se trata solo de señalar y de juzgar. Se trata de entender de dónde vino esto y atacar el mal, mis hermanos, para que eso no siga caminando. Entonces dice aquí, si desechas el yugo, dice, de opresión, dice, y el dedo acusador y la lengua maliciosa, y si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará, dice, en tierras resecas y florecerás en tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá, tu pueblo reconstruirás tus ruinas antiguas y levantarás, dice, los cimientos de antaño. Te llamarán reparador de muros derrumbados, restaurador de calles transitables. Mire qué precioso, mis hermanos. Si dejas, dice, de profanar mi día y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia, dice, y al día santo del Señor honorable, si te abstienes, dice, de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré
cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo te ha dicho. Hay promesa, ¿sí o no? Entonces, pueblo de Dios, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Poner manos a la obra, a reconocer y por favor no deje que el enemigo, mis hermanos, lo use como instrumento. Ya no saque veneno de su boca, no saque amargura, que ya no sea usted llamada Mara, mis hermanos, sino que usted sea canal de bendición para los demás. Amén. Y vamos a leer ya para terminar, vamos a ir leyendo aquí Ezequiel 47, del 1 al 11. Ezequiel 47, del 1 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tenemos otra promesa de parte de Dios. Dice aquí, en Ezequiel del 1 al 11. El hombre me trajo, lo vamos a leer mejor en Reina Valera. Aquí está un poquito más, usted lo va a entender mejor. Aquí en Reina Valera dice al inicio, las aguas salutíferas, dice. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta del camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por el agua hasta los tobillos. Aquí sí se da cuenta, hubo un medir. Dice que hubo un cordel donde estaban midiendo y mis hermanos dice que le hizo pasar el agua hasta los tobillos. Esto es cuando usted está tipificando, cuando usted empieza su limpieza, donde primero, mis hermanos, tiene que llegar el agua. El Señor va por partes, porque el Señor no lo puede a usted sumergir de una sola vez, porque mis hermanos no va a haber agradecimiento en Dios, no va, usted nunca va a entender de dónde Dios lo sacó para poder ayudar a otros. Entonces, mis hermanos, dice que primero son los pies. ¿Qué pasa, mis hermanos, con los pies? O sea, los pies están tipificando su caminar, sus pensamientos. Sus pensamientos, ¿verdad? Es donde el Señor primero, mis hermanos, viene, mis hermanos, a guardárselos, a cuidárselos cuando usted le pide ayuda a Dios, porque es por ahí donde el enemigo, mis hermanos, ataca a la gente, en esos pensamientos sucios, inmundos que vienen a cada momento a la vida de las personas. Entonces, mis hermanos, aquí dice que primero dice que llegan, ¿qué? A los pies, o sea, a los tobillos. Entonces, ahí, mis hermanos, ahí es donde empieza la limpieza, cuando usted ya mete sus piecitos en el agua de vida. Entonces, midió, dice, otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las orillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. O sea, lomos está hablando de la cintura. En los lomos, mis hermanos, por eso tenemos que saber que ahí están las herencias. Cuando yo ya reconozco, cuando ya mis pensamientos ya no son de mal, sino que de bien, yo solo quiero el bien para los demás, empiezo a bendecir, entonces el Señor me empieza a bendecir también a mí. Entonces llega ya, mis hermanos, el agua, que es la palabra, ya yo entiendo de dónde vienen mis herencias. Yo vengo entendiendo eso. Entonces, mis hermanos, está hablando de los lomos, está hablando de su cintura, donde por eso dice el Señor que hay que ponernos el cinturón de la verdad. O sea, la palabra empieza, mis hermanos, a revelarnos y conoceréis la verdad, y si la verdad os hará libres. Ahí, mis hermanos, cuando el agua a mí me llega a los lomos, o sea, me llega a la cintura, ahí, mis hermanos, o sea, estamos hablando, por eso, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos y pedirle a Dios que Dios nos ayude a que nuestros riñones siempre estén limpios, porque recuerden que están ahí en la cintura, ¿verdad? En los lomos, mis hermanos, que es ahí donde están las herencias. Y a veces venimos de herencias tan aberrantes, tan malas, por eso no ha oído usted cuando hay gente que dice, qué riñones los que tiene esta gente, o sea, que están diciendo qué maldad la que tiene. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando ya llega el agua ahí, empezamos a ser limpio también de nuestras herencias. Entonces dice aquí luego, y me dijo, y midió, dice otro en el 5, y midió
otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, mis hermanos, aquí dice que ya el agua llegó ¿hasta dónde? Hasta arriba. O sea, ya uno está cubierto. Amén. Ya el agua a mí me cubrió, la palabra a mí ya me llenó desde la coronilla hasta la planta de mis pies. Entonces, ¿qué va a pasar después? Yo voy a pasar al otro lado porque yo ya puedo nadar. Amén. Cuando yo ya puedo nadar, ¿qué va a pasar? Mis hermanos, yo ya no me voy a quedar estancado. Voy a pasar al otro lado donde están los pastos verdes, donde están los árboles frutales, donde está toda la bendición. Yo mismo y voy a ayudar a otros porque imagínense una persona que no sabe nadar, el otro, ¿verdad? Puede auxiliarlo o le enseña a nadar o le ayuda a pasarlo, ¿verdad? Aunque sea jalones, ahí lo lleva, mis hermanos, a que vaya también a la tierra que fluye la leche y la miel. También, mis hermanos, podríamos hablar, llevarlo a la salvación. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí mire ya en el 6 le dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo mover de la ribera del río, dice, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, dice a uno y a otro lado, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Araba y entran en el mar, dice, y volvieron yo y vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno al otro lado, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán, dice, descenderán del Araba y entrarán en el mar, entradas en el mar recibirán sanidad esas aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrán muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en este río, y junto con él estarán, dice, los pescadores desde England hasta England. Será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca será dada, será toda, dice, y junto al río de la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. ¿Cómo nos vamos a volver nosotros? Cuando yo me dejo sumergir en esas aguas salutíferas, cuando yo poco a poco voy caminando en pos de Dios, mis hermanos, esto es lo más bello, lo más precioso. Mis hermanos, yo un día escuché esta palabra y yo decidí, mis hermanos, les dije al Señor, yo quiero caminar. Yo no sé, Señor, si ahorita en este momento quizá un dedo del pie tengo dentro del agua, pero ayúdame a que mis pies se mojen. Libérame mis pensamientos, Señor. Y mire, el Señor, mis hermanos, lo cumplió, porque yo ahora puedo darle aquí testimonio, que la palabra esta, preciosa y maravillosa, se cumplió en mí. Y ahora, mis hermanos, yo puedo declarar sobre las personas hoy, mis hermanos, porque estamos, mis hermanos, ayudando a una hermana, mis hermanos, que ella quiere aprender, ¿verdad? Intercesión. Y mis hijas y yo estamos ayudándola. Y mis hermanos, hoy ella tuvo una visión donde ella miraba que su iglesia, donde ella, mis hermanos, la está llevando con su esposo, su iglesia, mis hermanos, estaba siendo sumergida, dicen las aguas. Yo declaré esta palabra sobre su vida y Dios le dio la visión a ella misma. Y mis hermanos, ella se miraba tan feliz, se miraba tan contenta, porque quiere decir, mis hermanos, que el Señor ya empezó la buena obra y la buena obra va a ser terminada. Lo mismo le digo yo a usted, ¿verdad? Que cuando usted declare esta palabra sobre su familia, pero necesita usted primero sumergirse, necesita usted
el agua no solo se quede con el agua hasta los tobillos. No se quede usted con el agua nada más hacia la cintura. El Señor quiere que usted sea cubierta, que usted sea sumergida, que usted sea sumergido, hermano, y que usted ya después usted pueda nadar, usted pueda llegar y pasar a esos lugares de reposo, a esos lugares de bendición, donde mis hermanos, donde dice que van a haber árboles frutales, o sea, mis hermanos, donde está hablando de la bendición, está hablando, mis hermanos, de que usted, ¿verdad? Va a ser una bendición que hasta mis hermanos, usted, como mis hermanos, nosotros a veces no le creemos a Dios, pero dice que Pedro sanaba con su sombra. Usted va a llegar a un lugar y ese lugar, mis hermanos, va a ser de bendición. A donde usted pise, donde usted sea, aunque ahí hayan alacranes, mis hermanos, haya lo que haya, usted va a llevar la bendición. Créaselo usted, pero no solo se lo crea, sino que haga lo que dice la palabra de Dios. Hoy el Señor nos ha hablado claramente. Hoy el Señor nos ha dicho, mis hermanos, que cuando hay un mover de todos esos espíritus que yo le mencioné, mis hermanos, es porque estamos en tierra de muerte, pero en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach yo declaro que usted hoy entendió, comprendió y usted hoy le va a clamar a Dios y le va a decir, sí, Señor, he perdido mi tiempo solo queriendo, pidiendo lo material y no pido lo espiritual, Señor. Recuérdese que el Señor anda buscando, mis hermanos, adoradores en espíritu y en verdad, porque el Señor le habla al espíritu a uno, porque dice que el que está en el espíritu de Dios entiende lo que el Espíritu Santo está haciendo y está diciendo. Yo sé que usted entendió hoy la palabra, porque así lo creemos. La palabra no regresa vacía y la palabra hoy hizo estragos, hizo cosas grandes, cosas maravillosas en su vida, porque el Señor hoy a usted y a mí nos habló. Así que yo agradezco a mi Padre Celestial por su vida, por su casa, por su familia y esperamos en Dios que usted y mis hermanos siempre esté conectado, ¿verdad? Escuchando estos temas, páseselos a otra persona y por favor, oiga bien, quiero pedirle un favor. Cuando estos temas también sean bajados de esos temas poderosos, escúchelos usted una, hasta dos veces, porque a veces no es suficiente cuando uno los escucha una vez nada más. Hágale caso a nuestro Señor, obedezca lo que Dios le está pidiendo, porque a veces se ve que no hay obediencia, mis hermanos. Prioridad, a veces mejor otras cosas. Hermanos, tenemos que hacer el tiempo para llenarnos de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está el ADN de Dios y ahí van a venir los cambios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios atentamente. Así que yo lo bendigo, le doy gracias a Dios porque usted hoy tuvo a bien conectarse. Bendiciones de lo alto, mis hermanos, y muchas gracias por esos mensajitos que envía. Sabe que a nosotros nos llena nuestro corazón el saber de usted. Estamos orando, ¿verdad? Y usted también que no manda algún mensajito, ¿verdad? Porque tal vez usted todo lo recibe en su corazón y no lo hace, ¿verdad? También nosotros estamos orando por usted porque ahí mis hijos, ¿verdad? Ellos están viendo ahí en las pantallas, ¿verdad? Quiénes son los que se conectaron y nosotros siempre estamos orando por ustedes. Así que yo les bendigo, muchas gracias porque ustedes acudieron al llamado de Dios y recuérdense que tenemos otra cita con el Altísimo el día viernes a las 11 de la noche. Bendiciones de lo alto, mis hermanos, la sangre de nuestro Yeshua Hamashiach esté siempre con ustedes y guarde su salir y su entrar. Bendiciones de lo alto, mis hermanos. Hasta luego.